es nuestro deseo no solamente escudriñar la palabra en un solo libro. Ahora nos ha tocado Romanos, y en la experiencia que hemos tenido como iglesia, y las veces que nos hemos reunido, anteriormente hemos estudiado otros libros de la Biblia también, pero terminamos Romanos, vamos a continuar con otros libros. Y lo que queremos hacer en el libro de Romanos es ser de alguna manera disciplinados con la palabra, ¿verdad? Porque la lectura de la palabra en este momento nos permite mirar el libro de Romanos como lo que es. Recuerden que el libro de Romanos es una carta que Pablo le escribió a los cristianos que estaban en Roma. Entonces, como se escribió con el formato de una carta, así mismo queremos entenderla para no perdernos el contexto de esta carta, ¿verdad? Ya yo he traído varios ejemplos de que una carta tiene que ser leída del principio al fin. Por eso es que estamos tratando de ir al paso, capítulo por capítulo. Hoy estamos en el capítulo 5, así que le voy a pedir, por favor, a la hermana María que anoten, por favor, los versículos que les voy a dar, ¿ya? A la hermana María le voy a pedir que lea Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11. Luego voy a pedirle al hermano Andy, que también acompaña ahí a María, que lea el versículo 12, Romanos 5, 12, ¿ok? Romanos 5, 12. Luego va a pedirle a Adela, por favor, Adela, ayúdanos con Génesis, capítulo 3, versículos del 17 al 19, ¿ok? Del 17 al 19. Luego le voy a pedir a mi hermana Ángela que nos ayude con Génesis 5, del 1 al 3. Luego Nole, que está manejando, ¿verdad? En algún momento, si está parado, ¿verdad? Puede leer Romanos 6, 23. O se detiene y lo leemos. Igualmente, mi hermana Lourdes, que usted pueda leer Salmo 51, 5. Salmo 51, versículo 5. Tenemos a mi hermana Silvia, que nos ayude con Romanos, capítulo 5, versículos del 13 al 14. ¿Ok? Y después les voy a dar otra lista de versículos. Pero vamos primeramente a Romanos, capítulo 5, versículos del 10 al 11. Cuando esté lista, María nos puede ayudar con esa lectura. Romanos 5, versículos 10 y 11. Ok, Romanos 5. Versículos 10 y 11. Del 10 al 11 dice. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos me faltan las gafas, hermano. Hermana, no estaba lista. A nuestra edad nos hace falta. Ahora sí, sí. Ahora sí. Cuando me necesita es cuando me pregunta a mí. Ya. Vuelva a comenzar, hermano. En el número 10. Andy, recuerda que estamos grabando, que va a YouTube, ¿ok? Para que todos te oigan. Sí, YouTube. Sí, I love YouTube. Es que se lo ponen en YouTube. Está bien. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya
estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios mediante nuestro Hijo Jesucristo, mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, muy bien. Sí, gracias mi hermana. Yo pedí que leyeran el versículo 10 y 11, que fue con los que nos quedamos la semana pasada. Entonces es bueno recordar con qué nos quedamos. Nos hemos quedado con estos versículos que dice que aún siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, la muerte de Cristo Jesús ha permitido que nosotros por fe, por creer en Él, podamos ser reconciliados con Dios. Mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. O sea que ya tenemos la salvación por la vida de Cristo. Versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. O sea, que ya somos hijos de Dios, estamos reconciliados, mis hermanos. Y eso no es una cuestión temporal, ya está hecho. Cristo ya nos ha reconciliado con Dios. Ahora, vamos a hacer una pregunta para ver qué ustedes responden a esa pregunta. Ven algo, todos tienen hijos aquí, ¿verdad? Hasta nietos, algunos de ustedes. ¿Ustedes ven algo, alguna característica similar a la suya en sus hijos? Algo ya sea de su carácter, de su imagen física, algo, alguna característica similar o igual ustedes ven en sus hijos, ya sea física o de carácter. A ver, ¿quién me responde? A ver. A ver, Amén. Ángela, por favor. Sí, mi hija sacó de mí la boca y la nariz, igualita, y un poco el pelo. Eso puedo yo decir. ¿Y qué parte de la, vamos a decir así, del rostro, usted no quisiera, no hubiera querido que sus hijos sacaran? A ver. De mí. Ajá. Los ojos que casi ni veo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo físico o algo de su carácter que sus hijos hayan heredado, digámoslo así? A ver, Lourdes. Ya. Le oímos, Lourdes. Ahora sí le oímos. No, no se oye, Lourdes. Ponga el micrófono. Ajá. Ahora sí. Pastor, mi hijo, Ajá. él tiene las actitudes, el carácter, todo igual que yo. Muy Entonces bien. la niña es lo inverso. Ajá. Ella es muy vertical, ella es muy seria, ella pues es la cara de su padre. Lo único que sacó de mí ella fue el cuerpo, y el niño también, porque los dos tienen el mismo cuerpo mío. Lourdes, ¿qué parte, qué característica suya o qué parte de su carácter usted no hubiera querido que sus hijos heredaran? Bien, no me hubiera gustado que ellos, la forma de actuar, o sea, que es que yo actúo con las manos, con todo, no me gustaría eso de ellos, pero nada, Okay. ya están formados. Muy bien. Hago esa pregunta porque lo que vamos a leer ahora es súper importante, ya que nosotros tampoco no hubiéramos querido heredar nada malo de nuestros padres espirituales del pasado, pero la palabra es clara cuando nos dice en el versículo 12, ¿ok? Alguien yo le encargué que leyera el versículo 12, por favor. Creo que era Andy, ¿no? Por favor, Romanos 5:12, Andy, por favor. Ahora. Ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exacto. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros, verdad? De que Adán haya pecado. Alguien, porque todavía muchos cristianos creen que son buenos, que nacieron buenos y que porque nacieron buenos, el Señor le tiene que abrir las puertas del cielo. Y tienen toda una confusión completa del evangelio en su cabeza porque no entienden todavía algunas cositas. Aquí dice claramente lo que acaba de leer mi hermano Andy, que por medio de un solo hombre, o sea, de Adán, el pecado entró al mundo. Por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Cuando decimos a toda la humanidad, estamos hablando a todos los que nacieron después de Adán, hasta el día de hoy y continuará hasta que Cristo vuelva. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este momento el niño que está naciendo en algún hospital, por más lindo que lo veamos, por más bello y precioso que digamos que parece un angelito, mis hermanos, no es un angelito, ¿verdad? Ya viene con la herencia del pecado. Es más, miremoslo seriamente, ya viene condenado, ya viene a este mundo condenado. Por eso que Jesús dice, ¿verdad? En Juan 3:16, Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 es también muy importante, porque el versículo 17 claramente dice Jesús en el libro de Juan, en el versículo 17 dice, Dios, o sea, Dios Padre, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Cristo no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. ¿Qué quiere decir? Que no vino a condenar al mundo porque ya el mundo estaba condenado. Ya todos han nacido condenados. Ahora, cuando Cristo venga por segunda vez, sí viene a hacer el juicio, ¿verdad? Él va a ser el juez en la corte celestial. Pero cuando Cristo vino, no vino a condenar al mundo porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvar al mundo por medio de él. Entonces, eso es muy importante porque si nosotros pensamos que hay algo de bueno que los seres humanos tienen, por lo tanto merecen el cielo, entonces no estamos teniendo un entendimiento correcto del evangelio. Aquí claramente dice, por medio de un solo hombre entró el pecado, y como entró el pecado, pasó la muerte a toda la humanidad, porque todos pecaron. En otras palabras, somos herederos del pecado. Así ha ocurrido con todos los que nacieron después de Adán. Es más, el domingo yo voy a hablar sobre la fe de Noé. Pareciera que Noé era santo, perfecto, puro, sin mancha, justo y perfecto. Pero no era así, porque si la palabra dice que todos, después de Adán, que por un solo hombre entró el pecado y la muerte al mundo, entonces Noé también tenía la herencia del pecado en su vida. Entonces, para no desviarnos un poco, estamos hablando de que así como por Noé se nos imputa a nosotros, ¿verdad?, el pecado original, entonces así también por medio de Cristo es que nosotros recibimos la justificación. Pero eso lo vamos a mirar con más detalle más adelante, porque el versículo 12, no sé si alguien quisiera opinar sobre el versículo 12, que la muerte entró a la raza humana y se hizo de manera universal. ¿Alguien quiere opinar de que hemos heredado el pecado? Bueno, nosotros ya salimos de eso, que estamos en Cristo. María. Sí, que porque cuando pecaron, Dios no hizo al hombre con el propósito, bueno,
lo hizo con el propósito que viviera eternamente. Pero al pecar y tener la separación con Dios, también tuvo el castigo de que no solamente iba a tener su muerte espiritual, sino también la muerte física. Muy bien, claro, y todos hemos heredado eso también. Antes de estar en Cristo, estábamos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente, y de todas maneras, el castigo del pecado, que es la muerte, lo experimentaremos algún día cuando partamos de este mundo. Por supuesto que en Cristo ahora también tenemos la resurrección. Bien, vamos a seguir avanzando. Génesis 3, del 17 al 9, ¿qué nos dice? Vamos a ir a los orígenes, ¿no? Génesis 3, ¿a quién le tocaba? Yo creo que le tocaba a Adela. Amén, amén, Adela. Bendiciones. Génesis 3:17, saludos a todos. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol en el que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bien, el destino de todos aquellos que no han recibido todavía la gracia de Dios, el perdón de Dios. Interesante, ¿no? Porque antes de que cayera en pecado Adán, ya Adán sabía lo que era trabajar, porque Dios le encomendó que le pusiera nombre a todos los animales que él había creado. Y ya ese era un trabajito, ¿verdad? Pero parece ser que ese trabajo no iba a ser un trabajo de carga, que produzca cardos y espinas, ¿verdad? Que no sea ni siquiera con el sudor de su frente. Pero al parecer, después del pecado, viene esa carga, eso doloso, ¿verdad? En el ser humano, de que ahora la vida será una vida de aflicciones y ya no será una vida en esa bendición del Señor, ¿verdad? Ya no será una vida, digamos así, a ver, ayúdenme, una vida de una bendición en la cual Dios no le iba a mostrar todas esas cargas al ser humano. Mi hermana María quiere ayudarme. Mi hermana, ayúdenme. Sí, que antes de que pecara, el hombre tenía que, como quiera, trabajar porque tenía que recoger los frutos y pero que su trabajo iba a ser más liviano porque la tierra automáticamente iba a producir todos los frutos y él solamente tendría que recogerlos y entonces no iba a haber las espinas ni todo eso que le iban a salir. Ahora la tierra, aunque él la sembrara, pues la tierra no le iba a dar la suficiente cantidad de fruto como al principio, más la hierba mala iba a crecer también, entonces tenía que cortarla, tenía que cuidarla más, porque esa era parte del castigo por la desobediencia. Claro. ¿Alguien más quiere opinar? Carlos. Carlos también, por favor. Pastor, yo pensando también y quizás algo más importante, es que el hombre fue privado de esa relación, esa comunión íntima que tenía con Dios y abierta con Dios en el Edén. Tan pronto peca, pues automáticamente nosotros somos privados de esa comunión. Muy bien, exactamente. ¿Ya? Entonces estamos viendo desde los orígenes cómo ha sido nuestra realidad, ¿verdad? Desde el momento en que vino el pecado, entonces en la situación en que nos encontramos. Por eso que debemos tener cuidado si pasa por nuestra mente el culpar a Dios o de resentirnos con Dios o de molestarnos con Dios si ocurre alguna situación que realmente no es por acción de Dios, sino más bien por causa de nuestro pecado. Es por causa del pecado que entró la enfermedad a este mundo. Adán y Eva no iban a morir, ellos iban a vivir por la eternidad, no iban a experimentar la muerte, ni el dolor, ni las enfermedades.
Pero vemos en la realidad en que nos encontramos que las enfermedades también son resultado de la rebeldía y del pecado que mostró el hombre desde siempre. Desde siempre. O sea, después de Adán no disminuyó el pecado, al contrario, el pecado iba en aumento. Y eso lo vamos a ver, como digo, en la vida de Noé. Es por eso que Dios manda el diluvio, porque es tanta la maldad del hombre, ¿verdad? Pero en fin, vamos a continuar, ¿ok? Génesis 5, del 1 al 3, ¿qué nos dice? Amén. Génesis 5, del 1 al 3, dice: Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Bien, y ya saben que después de Set viene la descendencia de Enos, viene la descendencia de Noé, viene la descendencia de, especialmente hasta Noé. Claramente hay un alto allí porque Dios manda el diluvio a causa justamente de la intensidad y el incremento de la maldad y del pecado del ser humano. Entonces estamos viendo, mis hermanos, de que si es por nosotros los seres humanos, realmente nunca habría paz en este mundo, ni nunca habría una vida placentera, porque es el pecado que vive en nosotros. Yo hago mención el otro día sobre esta situación que tenemos. Muchos protestan, ¿verdad? Porque un policía blanco mató a una persona de color. A mí también me duele ver esas imágenes, pero también hay historias que un hombre de color también ha matado a un hombre blanco. Entonces, para que veamos que no se trata ni que de Black Lives Matter, ni White Lives Matter, ni Latinos Lives Matter, aquí no se trata de eso, aquí se trata de qué está ocurriendo con el pecado en el corazón de las personas. Andy quiere decir algo. Sí, yo digo porque esas son las cosas que están pasando ahora en el mundo de ahora. El pecado ha sido se está poniendo tan peor que tenemos que tener la esperanza y la fe de que Jesús venga pronto y nos salve de todo esto. Amén. Amén. Es verdad. Solo Jesús cambiará esto, porque cuando Cristo venga, todo será restaurado. Entonces no podemos esperar que este mundo mejore mientras Cristo no venga. Mientras tanto, nosotros los cristianos debemos seguir proclamando a Cristo, no solamente con palabras, pero también con nuestras propias vidas. El evangelio no es un mensaje de pesimismo. El evangelio es un mensaje real. Solo Cristo cambiará esto. Cuando Cristo venga, todo será glorificado. Pero mientras tanto, vemos que la solución no la tiene el ser humano. Mientras este ser humano no venga a Cristo. La solución no la tienen las autoridades, mientras las autoridades no vengan a Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia de nuestro Cristo? Por eso que queremos ser una iglesia siempre, una iglesia cristocéntrica, porque sin Cristo no vamos a ninguna parte. Entonces, mis hermanos, aquí vemos esa descendencia en que en el pecado seguía en aumento, y es lo que dice Romanos. Entró el pecado y entró la muerte y pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? ¿Qué hacemos ante esa realidad? Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? El pecado y Dios. Mientras que el pecado nos lleva a la muerte, mientras que el pecado nos destruye de la gloria de Dios, la gracia de Dios
es la que nos recompone, ¿verdad? La gracia de Dios es la dádiva de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, siempre Dios va a estar dispuesto a mostrar su gracia en medio de la rebelión, en medio de la maldad y en medio del pecado. ¿Qué dice Salmo 51:5? Amén. No. Bueno, dale. Amén. Sí, podemos leer. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Ajá. David reconoce, David siendo rey y David sabiendo que Dios lo había escogido, no deja de reconocer que desde el vientre de su madre ya él había sido concebido pecador. Entonces es necesario que nosotros hagamos constante reflexión sobre nuestras acciones, sobre nuestras vidas, para corregir, seguir mejorando en esta vida. Entonces, todos pecaron significa que todo ser humano nace corrupto, de acuerdo a Romanos 6:23. Pero de acuerdo al Salmo, vemos que aunque un baby, ¿verdad? No produzca inmediatamente frutos de pecado, sin embargo, el pecado está delante del Señor en su vida y ese baby se encuentra en estado de condenación hasta que pueda obtener su salvación en Cristo Jesús. Y de aquí nacen muchas preguntas, ¿no? Nace la pregunta, pastor, pero ¿qué pasa si un baby se muere y no tiene la oportunidad de arrepentirse o confesar sus pecados? Bueno, Dios es justo. Dios no va a condenar a alguien que no ha conocido de la ley, que no ha conocido de la palabra de Dios. Y Dios sabe que un baby a una edad de infancia, ¿verdad? De días o de meses de nacido, pues sabe que no tiene la capacidad ni mental ni tampoco moral en su totalidad para confesar a Cristo. Pero Dios es justo. Amén. Dios sabrá lo que hacer con ese baby, ¿verdad? Entonces, tampoco no podemos especular que la única forma en que estamos seguros nosotros aquí, todos nosotros, la única forma en que estamos seguros que alguien no va a ir al infierno es que nosotros oigamos o veamos que esa persona está confesando a Cristo. Y oímos y vemos, gloria a Dios por eso. Pero de repente nosotros nos vamos de este mundo y no vamos a oír ni vamos a ver que esa persona, cualquiera que sea, confiesa a Cristo. O sea, nosotros, la Biblia dice que el que no confiesa a Cristo ya está condenado a ir al infierno. Pero nosotros no podemos juzgar a alguien que no le hemos visto confesar a Cristo, no le hemos oído confesar a Cristo, diciéndole que ya está en el infierno, ¿verdad? O sea, tengamos cuidado porque una persona que está en coma todavía piensa, todavía su cerebro funciona y él en ese silencio, porque no puede expresar absolutamente nada, puede confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso yo digo, cuidado que en el cielo nos podemos encontrar con sorpresas. Digo con sorpresas porque alguien preguntará, ¿y dónde está Carlos Palacios? ¿No? O también nosotros podemos decir, oye, ¿y este qué hace aquí? Yo pensé que este nunca podía estar aquí. Entonces, se dan cuenta. Eso no quiere decir que no vamos a predicar lo que dice la palabra. Que el que no confiesa a Cristo, el que no entrega su vida al Señor, pues la herencia del infierno está en las puertas de él. Pero tengamos siempre en consideración lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, entonces, como digo, aunque un baby no produzca inmediatamente sus frutos de pecado, sin embargo, el pecado está en esa vida. Y eso trae mucha contradicción con el judaísmo y con el islam, por ejemplo. Bueno, con el catolicismo ya ustedes todos saben que la doctrina del catolicismo es que todos van a ir al cielo. Todos son herederos del cielo, ¿verdad? En el catolicismo no hay problema, todos van al cielo. Pero eso no está en la Biblia. En el judaísmo, tú no le puedes decir a un rabino
o no le puedes decir, tú eres un pecador, porque él te va a decir, cuando tú me veas un día que yo estoy cometiendo un pecado, llámame pecador, pero mientras no me veas cometiendo un pecado, no me puedes decir que soy un pecador. Bueno, nosotros le decimos que es un pecador porque la Biblia dice que por un solo hombre entró el pecado al mundo. Bueno, ellos no creen eso porque ellos no les interesa conocer el libro de Romanos, excepto algunos judíos mesiánicos, ¿verdad? Que ya están en Cristo. Bueno, ¿qué dice el Islam? El Islam dice, no, yo tampoco, no me eche la culpa a mí de lo que Adán hizo. Lo que Adán hizo es el problema de él. No me metas ese problema en mi vida. Pero bueno, ¿qué dice la palabra? Romanos 5, versículo 12, ¿no? Y lo dice Pablo. Entonces, creemos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso nos animamos, ¿verdad? Como padres cristianos, a continuar guiando a nuestros hijos. Yo les hice la pregunta hace un momento, ¿qué características suyas hubieran querido que sus hijos heredaran? Bueno, hay muchas cosas de nosotros que no quisiéramos que nuestros hijos hereden, ¿verdad? De repente nuestra forma, nuestro temperamento o nuestra forma de ser, ¿verdad? Y tantas cosas más. No necesitamos, entonces, pedirle a nuestros hijos que estén orgullosos de cosas que nosotros sabemos que no son motivos de orgullo. Pero en fin, para no salirnos de eso, de lo que estamos aprendiendo, vamos a entrar a los versículos 13 y 14. Amén. Muy bien, leamos. Romanos 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El 14 también, mi hermana, por favor. Sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, y Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. ¿Qué explicación le damos a eso, mis hermanos? A ver, ayuden. El 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué quiere decir esos dos versículos, 13 y 14? A ver, María. Bueno, que la ley fue una forma de enseñarnos a nosotros que habíamos cometido pecados y que estábamos fuera de la voluntad de Dios. Y claro, la transgresión que cometió Adán al pecar, al desobedecer la orden que Dios le había dado, todo eso lo heredamos nosotros desde ahí hasta Moisés, que entonces fue cuando Moisés estableció la ley que Dios le dio para que pusiera los 10 mandamientos y todo, entonces nosotros pudiéramos tener un conocimiento de lo que es el pecado. Bien. Bien. Entonces, necesitábamos tener un conocimiento de lo que es pecar para entonces recién considerarnos pecadores. No. Dilo, no. No teníamos que eso porque no teníamos que tener conocimiento porque si no, entonces a Adán no se le hubiera contado como pecado. Exacto. Nadie tiene excusa, como dice Romanos en el capítulo 2. Nadie tiene excusa. O sea, aunque no hayas escuchado de Cristo, no tienes excusa de que vas a recibir el juicio de Dios. Por eso que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y Él sigue esperando con paciencia que llegue el Evangelio de Cristo a todos los rincones del mundo. Y parece ser que en estos días, en el día de hoy, julio 30 de 2020, ya no hay ninguna tribu indígena que desconozca del Evangelio de Dios. Parece que los misioneros han alcanzado todos los rincones del mundo para hablar de Cristo, arriesgando sus vidas, pasando por dificultades. Pero en este momento en el mundo no hay excusa. Todos saben
o conocen por lo menos de aquel Cristo. Que no crean en Él es otra cosa, pero todos conocen del Cristo Redentor. Entonces, en este momento ya no hay excusa. No sé si ustedes saben de eso, ¿verdad? En algunos países hay todavía tribus indígenas que no hablan como nosotros, ni se visten como nosotros, ni conocen nada de lo que nosotros conocemos, pero ya a ellos les ha llegado el evangelio. Al menos el conocimiento que tengo yo es que a muchos les ha llegado ya. Carlos conoce una tribu que todavía no les ha llegado. Sí, hablan el idioma de Turucucú. Pastor, yo recordando que leímos en el capítulo 1 de Romanos, sí, el hecho de que Pablo dice que más o menos reforzando lo que usted acaba de decir, el hecho de que Dios puso en nuestros corazones, o sea, en la conciencia de todo ser humano, su existencia. O sea, que definitivamente nosotros tenemos conciencia de que Dios existe y por lo tanto estamos en pecado. Así es, así es. Muy bien, mis hermanos, entonces, cuando hablamos de esta situación, vemos que no hay excusa, pues, ¿no? Realmente no hay excusa para nadie. Muchos murieron por el pecado, inclusive antes que Dios entregue las tablas de él. Porque si antes que Dios entregara las tablas de la ley, ¿ok? Entonces, en todo caso, no hubiera muerto nadie anteriormente. Y se acuerdan del diluvio, ¿no? El diluvio justamente fue hecho por eso, porque Dios trajo juicio por el pecado y la maldad del hombre, aún no dando la ley todavía, porque la ley vino después con Moisés. Pero para que veamos que nadie tiene excusa. Todo ser humano nace con ¿cómo le dicen? Como un conocimiento nato dentro de él acerca de Dios, acerca de su maldad y acerca del pecado. Que no lo quieren aceptar es diferente, pero todos tienen un conocimiento de Dios. Hasta dice que la creación de Dios alaba a Dios. Imagínate, el sol, la luna, todos nos revelan. Por eso que en el campo teológico hablamos de la revelación general de Dios y la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Es todo lo que Dios ha creado, nos revela la existencia de Dios. Y la revelación especial, que es su palabra y Cristo Jesús, nos revelan también de la existencia de Dios. Entonces, no hay excusa para que alguien diga, bueno, como a mí nadie me habló de Cristo, o yo no sé de quién están hablando, entonces pueda ser absuelto de la culpa de pecado. Voy a asignar algunos versículos, mis hermanos. Por favor, ayúdenme a ver. Le voy a dar a mi hermana Ángela Romanos capítulo 3, versículo 20. Después le voy a pedir a Adela que lea Romanos 5, versículos 15 y 16, para seguir avanzando con Romanos capítulo 5. Luego, Andy, si por favor nos puedes ayudar con Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 49, por favor. Luego le pido a María Efesios 2, versículo del 1 al 9. Luego volvemos a Romanos, Romanos 5, vamos a leer del 9 al 11, ¿ok? Volver a leer 9 al 11 y después vas hasta el 17. Del 9 al 11 y después el versículo 17 en Romanos 5, ¿ok? Luego vamos a leer Ezequiel, mi hermana Lourdes. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Y luego tenemos mi hermana Silvia, Romanos 5, versículo 6. ¿Ok? Romanos 5, versículo 6. Y luego vamos a tener otro poquito más en la siguiente ronda. A ver, leamos Romanos 3:20. 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley.
Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Muy bien. Mi hermano, la ley que habla de los 10 mandamientos que fue dado por Dios, ¿verdad? Es bueno para nosotros. Todavía sigue siendo la guía de nuestra vida. Pero ¿qué hay de la ley de una sociedad? Cuéntenme un poquito. ¿Qué efecto hace las leyes de una sociedad en su vida? Bueno, yo sé que aquí de repente saldrán algunos rebeldes, ¿verdad? Sin causa, pero bueno. ¿Qué efecto hace la ley de una sociedad en la vida de ustedes? ¿Qué les produce? ¿Les molesta? ¿Les agrada? ¿Lo quieren? ¿No lo quieren? Las leyes de una sociedad. Vamos a poner las leyes de tránsito de repente. A ver, María. María tiene su respuesta ya mismo. Bueno, pues sí nos agrada porque nos pone ciertos límites a cada uno y cada uno tenemos que entender que tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones, porque si no, imagínense, y no, a mí me molesta así cuando alguien que tiene que cumplir la ley, especialmente la de tránsito, no la cumple. Y si la policía la para, también le da un break. Bueno. Hey, watch yourself. O sea que al parecer la ley la está transformando a usted, mi hermana. Muy bien. Vamos, Adela. ¿Qué le produce la ley a usted, mi hermano? Yo creo que si seguimos las instrucciones o las reglas o la ley que se han puesto, son nuestras amigas, nuestras protectoras. Así que yo lo veo. Si nosotros seguimos la ley, va a ser para beneficio de nosotros. Pero si la rompemos, se convierte en un enemigo. Exacto. No, es tremendo, ¿no? Es tremendo este asunto de la ley. Porque lo que trata de decir aquí, a ver, María, ¿quiere decir algo más? Bueno, que son buenas pero también vemos que a veces la ley no es exactamente igual para todo el mundo, porque está la persona que tiene dinero que hace lo que le da la gana y por lo general sale libre. Sin embargo, un pobrecito que a lo mejor es inocente para preso porque no tiene con qué defenderse. Ah, ok. No son justas, para mí no son justas. Algunas. Bueno, está bien. Quizás algunos lo pueden llamar justas o injustas, ¿verdad? En realidad, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes acaban de decir. La ley de una sociedad, por ejemplo, el stop sign, las luces de tránsito, ¿verdad? Son buenas, pero no producen buenos ciudadanos. Es lo que está diciendo mi hermano. Porque algunos pueden salirse del castigo de esa ley. O sea, la ley no cambia a nadie. La ley no transforma la vida de nadie. La ley es buena porque de alguna manera detiene la desobediencia, la maldad que existe en nosotros, ¿verdad? Eso de que estoy apurado y que está mi stop y yo sigo derecho, ¿verdad? Entonces, la ley lo que hace es que de alguna manera restringe nuestra maldad, nuestra desobediencia, ¿verdad? Pero la ley es buena en ese sentido. Pero la ley no produce buenos ciudadanos. La ley no transforma. Porque si fuera así, imagínense qué lindo sería vivir en Ponciana, ¿verdad? Con todo en paz y todo lindo. Además, parecen angelitos volando por las calles, porque si la ley transformara la vida de las personas. Entonces, hemos aprendido anteriormente en Romanos, por eso dice que la ley, ¿verdad? La ley no es que transforma, sino que más bien la ley nos hace ver nuestros pecados. La ley es buena en ese sentido, nos hace ver cuánto nos falta a nosotros seguir creciendo en el Señor. Si ponemos la lista de los 10 mandamientos, ¿cuánto nos falta todavía seguir creciendo en el Señor? ¿Es buena esa ley? Por supuesto que sí, porque va a ser la guía de nuestras vidas. Pero la ley sola, sin la gracia de Dios, sin la obra de Cristo, no va a transformar a nadie. No va a transformar a nadie. Entonces, a eso se refiere en esta parte de Romanos. Así que vamos a leer entonces ahora los versículos 15 y 16, por favor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Wow. Y ahí vamos a detenernos un poquito, mis hermanos, porque esto es súper importante. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, a ver de lo que usted oye, qué puede opinar. Por la transgresión de Adán, o sea, por el pecado de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios. Está haciendo una comparación entre el pecado de Adán y la gracia de Dios. ¿Qué trajo el pecado de Adán? ¿Qué ha traído el pecado de Adán? Condenación, ¿no? Claro, condenación, muerte, castigo, ¿verdad? ¿Qué más decía Andy? Castigo, muerte. ¿No es cierto? Todo eso ha traído la transgresión de Adán. Y se está comparando con la gracia de Dios, porque dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, o sea, todos ya van a experimentar la muerte física y la muerte espiritual, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Así como el pecado de Adán abundó para todos y todos murieron y todos han sido condenados, así también la gracia en Jesucristo es también para salvación de todos. Abundó para todos, dice. Tampoco, dice, se puede comparar la dádiva de Dios, o sea, la gracia de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. ¡Wow! Por un solo pecadito de la desobediencia vino la condenación al mundo. Como diría alguien, por un solo pescadito, ¿verdad? Por un solo pecado entró la muerte y la condenación a todo el mundo. Pero la dádiva que lleva a la justificación, que tiene que ver con una multitud de transgresiones. Así como con un solo pecado vino la desgracia a todo el mundo y la condenación del mundo, así también con la muerte, con la obra de Cristo, que ha traído, dice, la justificación a esa multitud de transgresiones. O sea, todos son justificados en Cristo. ¿Y qué es ser justificado? Volvemos a recordar esa palabrita. ¿Alguien se acuerda qué cosa es ser justificado? Porque todo lo que somos aquí somos justos. Adela es justa, Ángela, Lourdes, Silvia y los varones que estamos aquí también somos justos. ¿Pero qué quiere decir ser justo o justificado? ¿Se acuerdan? María se acuerda, tiene buena memoria, y Silvia también. Vamos a María primero y después Silvia. ¿Qué es ser justificado? Que somos encontrados libres de pecado. Libre de pecado, ok, está cerquita, pero no tan cerca. A ver. No tenemos deuda. Okay. Muy bien. La justificación tiene que ver con una deuda, que debemos algo, debemos muchos chavos, y no nos alcanza el dinero para pagar, y el juez nos va a condenar porque no nos alcanza para pagar. Pero ¿qué hace Cristo? Que tiene suficiencia en todo, Él paga por nuestra deuda. Y como Él paga por nuestra deuda, ahora ya no debemos absolutamente nada a Dios. Ya no le debemos a Dios. Por eso decía que María estaba cerquita. ¿Qué quiere decir? Que ya no le debemos a Dios. O sea, en eso, acuérdense siempre. Justo, justificado, quiere decir que ya no debemos. Ya no le debemos a Dios nada, a Dios Padre, porque Cristo lo ha pagado por todos nuestros pecados. Cristo ha pagado todos nuestros pecados. Entonces ahora estamos libres de esa deuda. Por eso que ahora el Señor nos ve justo. María es justa en el Señor. Andy es justo en Cristo Jesús. Ellos ya no deben por sus pecados. Amén. Así que eso es lo que está hablando Pablo en estos versículos. Por eso digo, nos detenemos un poquito, vamos con paciencia, porque es muy importante entender el versículo 16, 15 y 16. Vamos a leer, mi hermana, Andy creo que tenía que leernos 1 Corintios 15, del 45 al 49. Ok.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Es tremendo cómo Pablo tiene la sabiduría de Dios para poder explicar lo que es terrenal, lo que es celestial, lo que pertenece al mundo del pecado y lo que pertenece al reino de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta esas comparaciones que hace? Porque lo que está diciendo Pablo exactamente es que así está escrito, dice. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, mira que Pablo está llamando el último Adán a Jesucristo. Le está diciendo, el último Adán se convirtió en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, Adán, ¿se acuerdan? El segundo hombre del cielo. El segundo hombre no fue creado. Jesús no fue creado. Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. 48. Como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. O sea, así también son los que todavía no están en Cristo. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, habíamos llevado la imagen de Adán antes de venir a Cristo, éramos imagen de Adán. Todos hacíamos a causa de lo que Adán produjo en nosotros, así vivíamos. Entonces, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen que ha llevado Cristo? ¿Cómo se imagina usted a Cristo? ¿Quién me describe a Cristo en todos sus atributos? A ver, descríbanme a Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Jesús? Silvia. Él es misericordioso. Es un hombre de misericordia. Muy bien. Así también debemos ser nosotros misericordiosos. ¿Qué más? ¿Qué atributos tiene? María, go ahead. El amor, amoroso. Muy bien. Él se compadecía de todo el mundo, él ayudaba a los necesitados. Son muchas las características de él que nosotros tenemos que hoy en día llevar esa imagen a las demás personas. Muy bien. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos la imagen del celestial. ¿Qué más? Andy quiere decir algo, creo, ¿verdad? O perdón. A ver, ¿quién más quiere decir? Opine. ¿Ya? Carlos, ponga su micrófono. Él es Dios y hombre, pastor, que ahí acumula lo de hombre y lo de, lo de la carne y en lo celestial, ¿no? Es que dice el versículo. Exacto. Bueno, Jesús es perfecto, ¿verdad? Y nosotros llegaremos a ser perfectos como Él, cuando Él venga y seremos glorificados. O sea, vamos a adoptar exactamente la imagen. No vamos a llegar a ser dioses, pero vamos a llegar a ser cuerpos glorificados como Cristo. Perfectos, sin mancha, sin pecado. Ya no habrá en nuestro pensamiento, porque vamos a resucitar en carne y en hueso. No vamos a ser almas andantes ni fantasmas por ahí que vuelan. Vamos a ser carne y hueso cuando resucitemos. Siempre digo, y muchos se ríen, ¿verdad? No sé a los cuántos años usted quiere resucitar. Yo ojalá que resucite cuando tenía 18 años, ¿verdad? Pero la cosa es que vamos a resucitar de carne y hueso, pero no habrá, en nuestro pensamiento no habrá ninguna pizca de pecado. En nuestro corazón no abundará el pecado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Seremos como Cristo. Entonces, la condenación es solo por una ofensa que cometió Adán.
Y además podríamos decir que Dios exagera demasiado, ¿verdad? Exagera demasiado mandando a su hijo a morir en la cruz del Calvario por un solo pecado que cometió Adán. Bueno, no exagera Dios. Dios es santo, 3 veces santo, que requiere un arrepentimiento perfecto, una vida por otra vida, y por lo tanto ningún ser humano podía salvar a los seres humanos, porque ningún ser humano vino a este mundo siendo perfecto. Entonces, eso yo quería enfatizar, porque si la condenación es solo por una ofensa que cometió Adán, entonces podemos decir que Dios exagera mandando a su hijo a morir en la cruz por solo un pecado. Es cierto que la condenación es solo por una ofensa, pero la justificación de Cristo para con nosotros es por muchas transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Ángela, Adela, ya Cristo murió por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro hasta que Él vuelva. Por eso la palabra dice que Cristo murió por muchas transgresiones. Es nuestro pecado del pasado, del presente y del futuro. Porque si es por nosotros, entonces Cristo murió solamente por nuestros pecados del pasado, los del presente y del futuro. De eso nos encargamos nosotros. No, 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 no. Si nosotros nos encargamos de eso, nos arruinamos. Qué bueno que Cristo haya muerto por los del pasado, del presente y del futuro, hasta que Él vuelva. ¿Cuánto le podemos agradecer al Señor el día de hoy, conociendo esta verdad? Entonces, mis hermanos, la fe en la obra de Jesús en la cruz no solo nos ha librado del pecado original, que es la herencia de Adán, también nos ha librado de la muerte espiritual y física y de todos los pecados. Incluso nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. En algún momento uno de nosotros, y digo nosotros porque yo me incluyo en el grupo, podrá caer de repente en algún pecado, porque dice que hasta de omisión se peca. O sea, pudiendo haber hecho lo bueno, no lo hiciste, también es pecado. En algún momento podríamos caer en pecado, pero eso no quiere decir que ya lo perdimos todo. En Cristo tenemos seguro nuestra salvación. ¿Por qué? Porque claramente aquí nos dice, en el nuevo Adán o en el segundo Adán, es que nosotros encontramos esa seguridad de nuestro perdón y de nuestra salvación. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, mi hermana? Versículos del 1 al 9. Hermana o hermano, no sé a quién le tocaba. Amén. Capítulo 2, del 1 al 9. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de la maldad y pecados en que vivían, pues según los criterios de este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivimos también todos nosotros otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso que nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hasta ahí está bien, mi hermana María, porque queremos ir a enfatizar esos versículos que tú acabas de leer. Porque yo no sé si nos damos cuenta que claramente Pablo describe en Efesios lo que ocurría con nosotros antes de venir a Cristo, antes de estar en Cristo y ahora que estamos en Cristo. O sea, veamos nuestra identidad.
veamos nuestra condición, el antes y el de ahora. El de antes, ¿cómo era? Todos nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, porque andábamos conforme a los poderes de este mundo. Nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas, porque si no estamos con Dios, estamos con el diablo. No hay término medio. No hay término medio. O estamos con Dios o estamos con el diablo. Pero como antes no estábamos con Dios porque no estábamos con Cristo, pues estábamos con el diablo, ¿verdad? Y andábamos según el gobierno de él, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Habla de espíritu en minúscula. Pero el 4 es interesante, porque el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Entonces, qué bueno que Dios haya dado la iniciativa, porque aun cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, Dios dice, con su inmensa misericordia, rico en misericordia, por su gran amor en nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Y qué quiere decir darnos vida con Cristo? Nos dio la fe, nos miró con gracia, nos dio la fe para creer y nos ha traído a su reino, nos ha traído como pueblo de él, hijos de Dios, somos pueblo suyo, ovejas de su prado, dice que somos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nos quedamos agradecidos eternamente por la obra, la iniciativa de Dios en nosotros. Porque si estábamos muertos en nuestros delitos, ¿qué hace un muerto? Un muerto no puede hacer nada porque está muerto. Y aquí Pablo lo habla de manera espiritual. De manera espiritual estábamos muertos. Quiere decir, ni siquiera nos interesaba venir a los pies de Cristo. Es más, yo me burlaba de los aleluya. Rechazaba de manera orgullosa, según yo, que me creía que lo sabía todo. Lo que me hablaban de Cristo para mí era una tontería, que no tenía sentido. Sin darme cuenta, y que ahora me doy cuenta que estaba muerto en mis transgresiones. Era un muerto espiritual. ¿Cómo un muerto espiritual va a entender? A menos, como dice el pasaje en Ezequiel, a menos que el espíritu le dé vida a esos huesos secos y los haga revivir. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso debemos seguir orando por aquellos que nosotros vemos que están muertos en espíritu. Seguir orando para que ese soplo de Dios, ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo en el sentido espiritual, ¿verdad? Toque sus vidas y puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo? Ponga su micrófono si quiere. No, yo quería añadir a algo que usted dijo anteriormente, pastor, que quizás nos ayuda a entender, porque muchas veces, por lo menos ayer yo hablaba con un amigo mío que me decía, no, yo no puedo ir al infierno, yo no he matado a nadie. Digo yo, pero es que, o sea, no es necesariamente por eso que la gente, o solamente por eso que la gente va al infierno. Entonces yo creo que el pecado, y usted acentuaba la palabra por un pecadito, un solo pecadito, ya fuimos condenados todos. El problema es que nosotros lo vemos desde el punto de vista humano. Yo creo que lo podríamos entender un poco más claro si podríamos entender que es a un Dios perfecto y santo que nosotros estamos ofendiendo. Con la más mínima cosa, con el más mínimo pecado que nosotros consideremos que es mínimo, que nosotros cometamos, ya estamos ofendiendo a un Dios que es perfectamente, infinitamente perfecto, infinitamente santo. Claro, claro. Y no solamente para los pecadores y los que no están en Cristo, para nosotros que estamos en Cristo, debemos vivir seguros de la suficiencia de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ya somos salvos, mis hermanos. Ya somos salvos. Ahora estamos caminando, como siempre digo y seguiré insistiendo, estamos caminando el camino de la santificación. No hay que confundir la salvación con la santificación. La salvación ya fue dada en Cristo Jesús.
Ya hemos creído en Cristo. Ahora estamos caminando la santificación. Unos crecerán más, otros se demorarán en crecer, pero estamos todos en el mismo camino. Unos avanzan más que otros, pero el que avanza más, no piense que el que se atrasa un poco ya perdió la salvación. No es así. Porque incluso algunas personas pueden traer Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Algunas personas pueden traer, no sé si le pedí eso a alguien que leyera. Ezequiel 18, 24, no, todavía, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Ezequiel 18, 24? Y muchos confunden este versículo diciendo, pues para que veas que sí se pierde la salvación. Como el pastor Palacio está diciendo que no se pierde la salvación. Y mira, aquí claramente lo dice. Bueno, vamos a leerlo, pues. Vamos a leerlo todos. Todos busquen Ezequiel 18, 24. Porque es un versículo muy usado para los que están a favor de que la salvación se pierde. Sin entender claramente, línea por línea, lo que este pasaje nos dice. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Dice lo siguiente, yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. A ver cómo lo ve usted en su versión Reina Valera. Si el justo, que somos nosotros, hemos dicho que somos justos, ¿verdad? Se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Bueno, sí, aquí dice claramente que si se aparte de la justicia, morirá por causa de su infidelidad. ¿Qué quiere decir? Perderá todo, va a morir, se va al infierno otra vez, según Ezequiel, según lo interpretan algunos de manera equivocada. Pero vayamos con cuidado. Es más, yo creo que la mayoría tiene Reina Valera y voy a leer Reina Valera también para estar en la misma página todos, ¿verdad? Ezequiel 18, 24. Porque yo quiero que usted igualmente, mi hermano, si alguna vez oye que alguien está diciendo que ya ves que la salvación se pierde y aquí lo dice claramente, bueno, vamos a leerlo entonces. Ezequiel 18, 24, Reina Valera. Lo voy a leer, ¿ok? Y quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué opinan de esto? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Bueno, vamos al paso. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice claramente que es los que se apartan, ¿de qué manera se están apartando? Dice, cometiendo maldad y haciendo ¿qué? Haciendo ¿qué? Conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. O sea, está haciendo igual que el impío. Está caminando igual que el impío. Está haciendo todas las obras que hace el impío. Es más, Nueva Versión Internacional dice lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado. Mis hermanos, ¿qué cristiano es ese que practica y que hace las mismas cosas abominables que hace el impío? Díganme ustedes, ¿ese es cristiano? El cristiano creo yo que no va a entrar en ese asunto. Entonces, no me digan que es cristiano el que practica todas las cosas abominables de los impíos. Eso sí, están perdidos. Estuvieron siempre perdidos. Pero nosotros los cristianos no vamos a caminar haciendo y practicando la maldad y las abominaciones de los impíos. En algún momento podemos caer de repente en pecado, porque todos los que estamos aquí estamos en riesgo de caer en algún pecado. Por eso que llenémonos del Espíritu Santo. Pero entonces no me digas que los cristianos somos los que practicamos todas estas cosas abominables que hacen los impíos. Entonces no nos llamemos cristianos. Si me habla de los cristianos, entonces los cristianos en algún momento tienen el riesgo de caer en pecado, sí. Y si es cristiano verdadero, ¿qué hace? Se arrepiente, pide perdón
y vuelve a su Señor, y su Señor lo fortalece más para continuar en el camino. Entonces, tengamos cuidado con interpretar estos versículos de manera ligera, sin darnos cuenta que dice los que practican, los que hacen las mismas cosas abominables del impío. ¿Se dan cuenta? Ahí nomás ya estamos viendo la gran diferencia de ese pasaje con los que son cristianos. Entonces hay que mirar la palabra de Dios como debe ser, ¿no? Vamos ya casi estamos por terminar. ¿Qué dice Romanos 5, del 9 al 11 y después el versículo 17? ¿A quién le encargué? Ya, Andy, por favor. El 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Mis hermanos, ya estamos reconciliados con Dios. Ya Cristo ha hecho la obra que nosotros no podíamos hacer. Por lo tanto, entonces, vivamos en esa esperanza, vivamos en esa confianza que nos da la palabra de Dios al asegurarnos todas estas cosas. Ya casi terminamos porque vamos ahora a entrar a los versículos del 17 al 21, porque este capítulo 5 acaba en el versículo 21, ¿ok? No he asignado todavía esto, una nueva ronda. Sí, Andy, quería decir algo. Te oímos. Ok, ¿quiere que lea otra? Como usted quiera. Ah, sí, está bien. Entonces te voy a encargar a ti, Andy, que leas Romanos 5, del 17 al 21. Mi hermana Ángela, ayúdeme por favor con segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Ángel, mi hermana Adela, ayúdeme con Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Ok? Luego María. Vamos a leer Romanos 7:7. Romanos 7:7. Y luego, ya, eso es todo lo que tengo ahora. Romanos 7:7. Bueno, leamos entonces Romanos 5, del 17 al 21. Todo tuyo, Andy. Okay. Por favor. Pues sí, por la transgresión de un solo reino, la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, perdón. Mis hermanos, yo creo que esto no necesita complicarnos tanto con la interpretación. Pablo está tratando de ser bien claro en este asunto entre el pecado de Adán y la gracia en Cristo, entre el perdón
y la salvación, entre la ley y la justicia. O sea, se dan cuenta cómo nos asegura la Biblia todos estos beneficios que hemos recibido, porque ya anteriormente habíamos aprendido que estamos reconciliados ya con Dios. O sea, yo creo que una vez más la palabra nos asegura todo lo que hemos recibido, todos esos beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús, y que eso debe ser motivo de abundante gozo en nuestros corazones, ¿no? Entonces, yo no sé si hay mucho que ahondar ahí, pero si quiere vamos paralelamente con otros pasajes. Segunda de Timoteo, leamos Segunda de Timoteo, a ver. Pero si alguien quiere decir algo importante que está en su corazón, levante la mano y dígalo, comparta para que sea de bendición para todos. Segunda de Timoteo. Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también resistiremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Es que es tremenda la palabra. Si somos infieles, él sigue siendo fiel. Amén. Eso en vez de animarme a mí a abusar de mi infidelidad, lo que me anima a mí más bien es cada día querer ser más fiel al Señor, porque Él sigue demostrando ser fiel conmigo. ¿Se dan cuenta? No es evitar leer eso para no dañar a los hermanos, lo vamos a dañar, se van a perder, y no le digas eso porque se van a perder. Un momento, ¿cómo vamos a negar la verdad de la palabra? Que según tú se van a perder porque tú lo estás interpretando de la manera que tú vas a abusar de la fidelidad de Dios y te vas a querer aprovechar de eso. Bueno, entonces no estás entendiendo lo que es ser cristiano. Porque el ser cristiano, discípulo de Cristo, es más bien doblegarse sobre Él y decir, gracias Señor, porque aún mi infidelidad, tú sigues siendo fiel. Porque ¿qué sería que Dios actúe como actuamos nosotros? Ay, ¿qué sería de eso? ¿Qué sería si Dios fuera como nosotros? Es que ¿qué Dios tenemos entonces? No, perdóneme, pero no estoy blasfemando, pero diga, ¿qué Dios tenemos? Entonces, así un Dios no me sirve. Yo necesito un Dios donde yo sienta seguridad de saber que reconozco mi debilidad, reconozco mi pecado y solo Él me puede salvar, porque Él sí es fiel. Andy, ¿quiere decir algo? ¿Qué arde en su corazón? Andy, ¿qué arde en tu corazón, mi hermano? Dilo. ¿Apuesto? Sí, que Él nunca nos va a dejar, nunca nosotros siempre vamos a estar en su corazón y tenemos que estar siempre en el mismo nivel de Él y tratar de ser lo mejor que uno pueda, porque Él, aunque seamos malos, si nos arrepentimos, Él va a tener bondad con nosotros y misericordia. Siempre va a estar al lado de nosotros, aunque si hacemos algo malo, arrepentirnos después y Él nos perdonará. Amén. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más? A ver. Si no, leemos Colosenses. De repente Colosenses nos anima a seguir opinando. Colosenses 1, mi hermana, del 12 al 13. A ver, yo creo que era Adela. Sí, te oímos. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Ya estamos en el reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino de su amado Hijo. O sea que se dan cuenta, inclusive la gramática es importante también darle su valor. Ya estamos, ya nos trasladó. Está hablando como que si ha ocurrido algo que todavía no ha ocurrido, pero para Dios ya está hecho. Y así debemos vivir, mis hermanos, confiados en el Señor.
Así que vamos a, en Romanos 5:19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, por la obediencia de Cristo, de ir voluntariamente a la cruz del Calvario, porque esa era la misión que tenía en este mundo enviado por Dios, los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué es ser justo? Es que ya no debemos nada. Ya Cristo ha pagado por todas nuestras deudas. Y la deuda del pecado, ¿qué es? La muerte. Bueno, vamos a experimentar la muerte porque Dios es justo también. Entonces vamos a experimentar la muerte, pero en Cristo tenemos resurrección. O sea, allí no queda todo. Y mis hermanos, Romanos 7:7 para terminar. Romanos 7:7. Amén. Ya, Vamos a decir pues que la ley es pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es decir, lo que es codiciar, si la ley no hubiese dicho no codiciarás. Claro, claro. Entonces, así como la ley aumenta nuestra culpa, la gracia que tenemos en Cristo nos ayuda a vencer, justamente porque ahora que el Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda a obedecer esa ley, ¿no? Nos ayuda a obedecer. Y si en algún momento no podemos lograr obedecer la ley de manera perfecta, entonces, mis hermanos, ya no tenemos esa condenación que tiene la ley para los hombres, porque la ley condena, la ley nos salva, la ley lo que hace es que nos condena porque nos hace ver nuestro pecado. Entonces ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino ahora estamos bajo la gracia de Dios, que aún sin poder obedecerla de manera perfecta, en el Espíritu de Dios seguimos adelante. Y así como el pecador está muerto en sus delitos y pecados, los hijos de Dios estamos vivos para eternidad a través de la obra de Cristo. Amén. Así que, mis hermanos, nos hemos gozado de ver este capítulo 5 y vamos a continuar con el 6 la próxima semana. Así que yo les pido que se preparen, que lean todo el capítulo 6 para que podamos tener por lo menos una lectura previa antes de venir el jueves aquí para continuar con este libro de Romanos. Amén. ¿Alguna palabra para terminar? ¿En qué te consuela? Voy a hacer dos preguntas, a ver, y le voy a pedir a mi hermana Silvia que nos responda. Oiga bien la pregunta. Silvia y Adela, le voy a pedir que respondan esta pregunta. ¿En qué las consuela a ustedes saber que la gracia de Dios tiene más poder que el pecado? ¿En qué las consuela a ustedes? A ver, Silvia y después Adela. Que soy perdonada, que estoy justificada. Amén, amén, gloria a Dios. Qué lindo, por su fe en Cristo Jesús. Adela. En que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque a veces uno no tenga fuerza para seguir adelante, Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Qué lindo. Gracias, mis hermanos. De verdad que eso, y yo sé que todos los demás también tienen palabras de agradecimiento, solo que ya se nos fue el tiempo y vamos a continuar el próximo jueves. ¿Ok? Seguimos con el curso de discipulado con algunos. Ya pronto, Adela, te aviso cuándo podemos iniciar contigo y vamos a gozarnos con eso. ¿Ok? Así que, mis hermanos, bendiciones para todos. Y vamos a cerrar con una oración. Y quiero pedirle a mi hermana Ángela, si cierre con una oración, por favor, mi hermana. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas a través de nuestro pastor, Señor, y el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada una de ellas.
Señor. Y te damos gracias, Señor, porque ella nos enseña, Dios, de que aún nosotros permaneciendo infieles, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a bajar esto, Señor, a nuestra vida y poder vivir una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, porque sabemos, Dios, y creemos, Señor, que el Espíritu Santo tuyo está en nuestra vida y Él nos ayuda a seguir hacia adelante. Queremos una vez más presentarte a Chico, Señor, que es el que está más delicado en estos momentos. Padre, sé tú con él, ejerce tu misericordia, Señor, para con Chico, y obra conforme a tu voluntad. Ángel y Nati están también en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha enseñado en este día. Bendice a nuestro pastor y bendice a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Volvemos el próximo jueves a las 6. Amén.